Tomando en cuenta los constantes cambios del mundo y que todos los temas tienen diferentes caras, ha nacido un espacio para analizar, para cuestionar e incluso para conectar todos los aspectos de la realidad. Bienvenidos a Movimiento 360. Mi nombre es Melissa Gilbert y con mis colegas César Ruiz y Jorge del Valle estaremos presentándoles la verdad desde todos los ángulos. Hoy en este día y para iniciar nuestro primer programa tenemos varios temas que presentarles, incluyendo uno donde justamente a inicios de este año el presidente de la República Dominicana ha iniciado un movimiento institucional designando nuevos miembros de su gabinete. Y pasándole la palabra a mis colegas, ¿qué opinan al respecto? ¿Cómo están? Bien, como te Hola sientes, Melissa, ¿qué tal? Jorge, ¿qué tal? Placer, hermano. Quiero iniciar dándole las gracias a todos por hacerme parte de este gran proyecto que en principio vamos a ponerlo en manos del Señor a los fines de que podamos llevar la verdad desde todos los ángulos a todas las personas en la República Dominicana y a los que nos ven en el extranjero. Podemos pasar de manera, no sé si estás de acuerdo Jorge y Melissa, al contexto general de los puntos que queremos tratar, como es el movimiento que se hizo al nombrar al doctor Antoliano Peralta en el ministerio como primer ministro de Justicia en la República Dominicana, ya podemos decir, en la etapa contemporánea de la República. No sé qué tú tienes que decir al respecto. Bueno, saludos a todos. También agradecido enormemente de formar parte de este tremendo proyecto. Bien, mire, esos cambios ya se venían gestando desde el Palacio Nacional. Era un rumor a voces que a principios de este año iban a haber un remenión en la mata, que fue lo que hizo el presidente de la República. Tampoco sorprendió el hecho de que el doctor Antoliano Peralta, antiguo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, sea designado como el primer ministro de Justicia, porque ese ministerio lo que va a hacer es manejar toda la parte del andamiaje administrativo del sistema judicial o de justicia de la República Dominicana, que es como lo define la misma ley orgánica 8025. Luego, para manejar tantos recursos, me parece que el presupuesto es bastante alto, era necesario poner a una persona de confianza del presidente. Y ciertamente, el doctor Peralta se ha mostrado como una persona de muchísima confianza al presidente de la República durante estos 5 años que ejerció como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Además, y es una opinión personal, creo que también ha sido efectivo en su función. ¿Cuál sería el elemento más disruptivo? Las funciones del ministerio. Ese es un elemento que para mí es un poco disruptivo. Creo que tiene más funciones que sus pares de la región. Y que, por ejemplo, que España. Entonces, a mí en lo particular me genera un poquito de ruido toda la amplitud de funciones, lo amplio del funcionamiento que va a tener el ministerio y el ministro con sus viceministros. Las atribuciones del ministerio engloban 3 aspectos básicos. El primero es la coordinación de todas las ayudas que da el Poder Ejecutivo al sistema de justicia nacional. Primero. En segundo lugar, la cooperación en temas de derechos humanos. Y en tercer lugar, todo lo que tenga que ver con el litigio en la República Dominicana. ¿Cuál es mi problema, César y Melissa? Con eso. El problema está en que yo hubiera preferido, y no soy quien quizás para decirlo, pero hubiera preferido que ese ministerio hubiera sido básicamente un coordinador de las políticas del Estado respecto al sistema de justicia. ¿Pero lo es? No. Es un coordinador de las ayudas que da el Poder Ejecutivo al sistema de justicia. Okay. No es lo mismo. O sea, mientras que, por ejemplo, en España, la ley establece que el Ministerio de Justicia, o Secretaría de Justicia, es un coordinador de las políticas de Estado en el sistema de justicia. Aquí se supedita totalmente al Poder Ejecutivo. Y tú dirás, es un ministerio, evidentemente debe supeditarse. Sí, pero es un coordinador de la política de Estado, que es como debería ser.
Y escúchame que te interrumpa, Jorge. Y cuando habla la ley 8025 de los puntos claves que tiene como funciones el Ministerio de Justicia y menciona que se queda con todas las funciones administrativas y de gestión, ¿no sería esto ¿cómo llamarlo? Una forma de restarle poder a lo que es el Ministerio Público Independiente ahora en la República Dominicana? Lo que pasa es que la misma ley establece o delega al Ministerio Público solamente para la persecución criminal, que creo que también es otra situación que a mí en lo particular entiendo que no debería ser. Uh-huh. O sea, el Ministerio Público, todo cuando estudiamos en la Escuela de Derecho, y es así, es quien representa al Estado y a la colectividad frente a terceros, ¿verdad? A nivel universal. A nivel universal, ¿verdad? Ahora, si tú solamente me relegas al Ministerio Público a la persecución criminal, tú estás poniendo como un brazo persecutor, puro y duro, más nada. Todo lo demás se le quita. Claro, pero obviamente el Ministerio Público necesita recursos y los recursos van a estar 100% manejados y administrados por el Ministerio de Justicia. No. Bueno, el Ministerio de Justicia va a manejar los recursos que la ley le asigne. Ahora, el tema de la nómina, de todo el operativo, el accionar del Ministerio Público en cuanto a persecución criminal, sí lo va a manejar el Ministerio Público, como un ente incluso descentralizado. Okay. Ahora, el tema está, como tú bien dices, si le quita eso peso al Ministerio Público. No, y se enmarca de hecho de la política del presidente de la República de que haya un Ministerio Público independiente. Hasta ahí estamos bien. Uh-huh. Lo que yo no apoyo, o más bien, lo que no creo que sea prudente es que el Ministerio Público sea solamente un órgano persecutor. Si tomamos, por ejemplo, el caso México, en México el Ministerio Público se relega, la Fiscalía General del Estado, se relega a que es un ente de apoyo a todo lo que es víctimas, derechos humanos, etcétera, que es lo que debería ser aquí. El último elemento que a mí me preocupa de la ley 8025 es el arbitraje. ¿Cómo se maneja eso? O sea, ahora todo lo que es arbitraje internacional lo va a manejar el Ministerio de Justicia. Y yo creo que eso es un error. ¿Por qué? Porque si tomamos el caso México, y también República Dominicana ha hecho una abstracción a ese modelo. Todo lo que es convenio internacional, que es lo que va a generar un arbitraje internacional, Uh-huh. se maneja en México y aquí a través del Ministerio de Comercio. En México y aquí el Ministerio de Industria y Comercio. Bien, hay un viceministerio para eso. Si quien negoció ese convenio, luego tiene que decirle al ministro de Justicia cómo fue que se negoció y para qué se negoció, ahí habría una situación en la cual se perdería información. Yo hubiera sido partidario de que se quedara Industria y Comercio con esa facultad y que manejara también los aspectos de arbitraje internacional ellos mismos, porque ya manejaron la contratación pública, el convenio internacional. Lo que pasa es, Jorge, entiendo tu punto, lo que pasa es que recuerda que todos los laudos al final de cada uno de los arbitrajes, de una manera u otra, termina en el área de la justicia. Y yo entiendo que ese es uno de los puntos por los cuales la ley 8025 acepta o incorpora el tema del arbitraje dentro de la misma. O sea, no podemos relegar parte de lo que es la ley a un lado, pues dejársela al Ministerio de Justicia y la otra ley dejarla, como tú muy bien explicas, al Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo. O sea, ahí tendríamos doble funciones en diferentes ministerios. No sé tú qué opinas, Melissa, al respecto. Y lo que pienso es que la institución de este ministerio, como habían ya ustedes mencionado anteriormente, lo que busca justamente es esa independización de las funciones del Ministerio Público para darle esa autonomía. Y esa función del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿qué es lo que busca? Bueno, esa administración de esas políticas públicas relativas también a esos derechos humanos. Fíjate que se le están también otorgando otras funciones que
tenía la Procuraduría General, que quizá quitaba tiempo, recursos, y que ahora pasa al Ministerio de Justicia. Por ejemplo, ahora todo lo que tiene que ver con la gestión, fiscalización de las asociaciones sin fines de lucro, lo que tiene que ver con la administración penitenciaria, también el tema de las extradiciones, el tema, bueno, de esas políticas de defensa de los derechos humanos. O sea, en parte estoy de acuerdo contigo en algunos puntos. Sin embargo, el hecho de esa independencia, autonomía que se le da al Ministerio Público justamente para defender solamente y para perseguir en lo penal, en representación del Estado, le da otra apertura, le da otra amplitud, le da otro tipo de autonomía. Y el hecho de que sea el Ministerio Público, que sea el Ministerio de Justicia que ya tenga la representación del Estado en otros ámbitos legales, no le quita mérito. ¿Cuál sería quizás el problema? De que se concentre ahora un gran poder politizado en esta institución. A eso me refiero. Pero si se reglamenta y se establecen todas las reglamentaciones claras que van a permitir que efectivamente haya una gestión eficiente de esos recursos y que no vaya ahora a haber un abuso en el manejo de esa institución. Claro. Y estoy de acuerdo con que los aspectos que no sean de política pública, perdón, que sean de política pública, lo maneja el ministerio. Y los aspectos registrales también. Muy de acuerdo con eso. Ministerio de Justicia. Perdón, Ministerio de Justicia, perdóname. Sí, ahora, repito. Desde mi punto de vista, el Ministerio de Justicia debería ser un ente de políticas públicas. De hecho, lo es. Pero solamente de políticas públicas. Y solamente es un ente, debería ser un ente coordinador de todo el sistema de justicia nacional. Si tú le pones a litigar al ministerio, le estás quitando la función de políticas públicas. Una cosa es la operatividad del litigio y otra diferente, elaborar políticas públicas, coordinar todo el sistema de justicia que lo compone: Suprema Corte, Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo de Magistratura, Defensoría Pública, etcétera. Son demasiados elementos, y Poder Ejecutivo y Legislativo en cuanto a la creación de leyes también. Son demasiados elementos para solamente poner a litigar. Máxime cuando la Constitución del 2010 dispone o crea la figura del abogado de la administración pública. O sea, ya tenemos eso. Yo no veo con buenos ojos que el Ministerio de Justicia, que debe ser un órgano de generación y coordinación de políticas públicas, tenga una función operativa, básicamente operativa, César y Melissa. En ese sentido es que estoy en desacuerdo con esa ley, básicamente. La ley respecto a los demás me parece muy bien. Lo que pasa es que si tomamos de forma comparada legislaciones como México, España, Perú o Chile, donde existe esa figura, tú te das cuenta que las atribuciones son más limitadas, menos amplias, y se limita a temas de políticas públicas. Claro, pero tú entiendes, o tú también, César, que quizás la administración de justicia sería lo mismo que la persecución de un delito. No, en absoluto, para nada. Ahora, y la ley también lo establece, o sea, ese ministerio hace todo eso para evitar la criminalidad. Y yo digo, bueno, pero solamente la criminalidad lo que importa en el sistema de justicia. Evidentemente que no. Es claro. todo un espectro de ayuda al ciudadano. Ahora, ante tu pregunta, la respuesta es un no. Definitivamente no. Pero, ¿cómo lo hacemos? Quien se entrena para litigar, quien tiene entrenamiento para litigar, el Ministerio Público. Ya es el Ministerio Público. Claro, pero llega el punto de que donde empieza esa coordinación continúa, termina, y ya donde continúa la persecución. Esa es una muy buena pregunta, Melissa, porque dentro de los puntos principales que tiene esta ley, establece que el Ministerio de Justicia tiene una representación legal, pero no penal. O sea, representa al Estado en todo el aspecto jurídico, pero no en lo penal. Entonces, ¿qué tan amplio o qué tan estrecho pudiera tener esa...? No, perdón, César. Si demandan a Estado penalmente, también es el ministerio que debe representarlo.
Dice la ley que no. Sí, sí, claro. Lo Sí. que no puede hacer es perseguir. Correcto. Ah, muy bien, muy bien. Correcto. Muy bien. No difiero un tanto de ti, o se queda muy abierto ese punto, toda vez establece muy claro que dice representa al Estado en todo menos en lo penal. Entonces, si hay una persecución penal, por llamarla de una manera u otra, lo tiene que manejar el Ministerio Público, no es el Ministerio de Justicia. Persecución penal. Ahora, si le ponen una acción penal al Estado, ya el Ministerio Público no tiene atribuciones porque es un órgano solamente persecutor. Entonces ahí volvemos al tema de interpretación de la ley. O sea, ciertamente la ley dice eso. Ah, ok. Pero Sí. el Ministerio Público, ¿qué es lo que hace? Solamente persigue, O sea, podemos decir entonces que ahí hay un lapsus, entre otras cosas. entre otras cosas. Entre otras Muy cosas. bien, muy bien. Bueno, Ah. pero igual pienso que esta segregación de funciones que se concentran en este Ministerio de Justicia también es importante, porque muchas de las funciones que se le otorgan por ley eran funciones que no solamente tenía el Ministerio Público, también tenía el Ministerio de Interior y Policía, tenía otras instituciones. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, todo ese tema administrativo vamos a concentrarlo aquí, y creo que la bondad de darle esa autonomía al Ministerio Público también asegura de que no exista un conflicto de intereses en el tema de la persecución, donde el Ministerio Público no sea juez, parte, verdugo, persecutor. Yo lo veo, sería- yo sin embargo veo que va a haber un choque de una manera u otra entre ambos ministerios. O sea, son dos ministerios. Si bien es cierto que hay uno que es independiente, no menos cierto es que de una manera u otra se le han relegado funciones a un ministerio para pasárselas a otro. Y en lo personal, es una opinión muy analizada por mí, yo entiendo que el Ministerio de Justicia nace a los fines de restarle algún tipo de valoración al Ministerio Público. Bueno, ya desde el punto de vista político, que es la valoración, bueno, por lo pronto tenemos el presidente atina, desde ese punto de vista, a poner a una persona que no solamente es su confianza, es que ya se ha ganado un peso enorme dentro del tren gubernamental para que en estos 12 meses que tiene la ley para que se cree el ministerio, porque en este momento no hay nada, en este momento Sí. hay un ministro, más nada, no hay más nada. En esos 12 meses, él tenga la autoridad total. Primero tiene la autoridad moral y segundo la autoridad gubernamental para que ese tema que ustedes mencionan de una posible transgresión o confusión, ese tema, él lo pueda manejar, porque lo van a respetar. Cosa diferente hubiera sido que hubieran puesto a alguien nuevo en ese cargo. Ahí sí. Ok. Y posiblemente una vez se emita el reglamento, pues ya se van a aclarar otros puntos que sabemos que en la ley muchísimas veces quedan en el aire o no se aclaran correctamente. Ahora, señores, hay un tema, ¿eh? Más allá del Ministerio de Justicia, el presidente remeneó la mata. La remeneó, Definitivamente. Remeneó la mata. Sí, pero en lo personal entiendo que son cambios consuetudinarios. Hay que renovar de una manera u otra el gobierno. Todos los gobiernos lo hacen en su momento. Sin embargo, nosotros como juristas vemos que lo más importante ha sido la creación de este Ministerio de Justicia, que no sé si se han dado cuenta, tenemos los tres diferentes puntos, lo vemos de diferentes ángulos, pero tenemos la misma preocupación. O sea, de una manera u otra, la creación del Ministerio de Justicia va a cambiar la forma en que se ha aplicado el derecho penal o la persecución, como tú la llamas, desde que se creó el Código Penal en el 1889. Que cambie la forma, no sé, la persecución sigue siendo la misma. Tenemos un nuevo Código Penal que entra en vigencia ya este año. Un nuevo Código Procesal Penal que ya entró en vigencia. Claro. Y quien lo tiene que aplicar es el Ministerio Público. Ahí, excepto por el tema penitenciario, el Ministerio de Justicia tendrá poco que ver. Pero ahí vuelvo. Tenemos un Código Penal que entra este año. Un Código Procesal Penal que fue promulgado con muchísimas, pero con muchísimas quejas y objeciones. Pero igual fue promulgado. Y lagunas.
Y lagunas, además, definitivamente. ¿Cuál es la institución llamada a coordinar para que se aplique totalmente esto? Yo me acuerdo cuando se promulgó el Código Procesal Penal en el 2005, lo que eso generó fue un caos inicialmente. Sí. Porque no había nadie que lo coordinara. O sea, teníamos Poder Judicial por un lado, teníamos Ministerio Público por otro lado, y la Policía Nacional en otro lado, en cuanto a la investigación. Y nadie coordinó eso, y por tanto, esa fase de implementación fue un parto. Quien tiene que hacer eso ahora es el Ministerio de Justicia. Y por eso yo llamo al hecho de que lo que debe ser, para evitar lo que dijo Melissa, que sea un mega ministerio, lo que debería hacer es que ese ministerio sea solamente para coordinación de políticas públicas en el Servicio Judicial Nacional. Es lo que yo creo. Y estoy de acuerdo contigo. Es lo que debería ser. En un mundo perfecto es lo que debería ser. Pero viéndolo de manera... ¿Y la imperfección actual cuál es? ¿Perdón? ¿La imperfección actual cuál es? Toda. Sí. O sea, yo veo la injerencia total del Ministerio de Justicia ante el Ministerio Público. En todo. O sea, desde el primer artículo hasta el último, tiene una injerencia y le resta poderes de una manera u otra al Ministerio Público. No sé si están de acuerdo conmigo. De facto sí. De facto sí. Obviamente. De hecho no, porque sigue siendo el persecutor, pero de facto sí, claro que sí. Como tú dijiste ahorita, ¿quién maneja el presupuesto? Ministerio de Justicia. Es verdad que el Ministerio Público tiene un presupuesto para su persecución, definitivamente. Ahora, ¿a qué le va a manejar más presupuesto? Obvio. ¿Y de dónde sale el presupuesto del Ministerio de Justicia? ¿A quién se lo restaron? Podemos hacer ese ejercicio. Yo no lo sé, pero yo puedo estar 100% seguro que no he visto el presupuesto, pero puedo estar 100% seguro que al Ministerio Público le bajaron el presupuesto en el año 2026. Tiene que ser, claro, evidentemente. Es evidente, eso, claro. A eso me refiero. Bueno, yo personalmente pienso que es otro tipo de autonomía que tiene el Ministerio Público y que efectivamente uno es un órgano regulador, un órgano administrador, uno que va a ser interlocutor entre diferentes organismos, el Ejecutivo y el Judicial. O sea, no veo por qué quizás exista esa limitante de los poderes del Ministerio Público. Todo lo contrario, creo que le quitaron cosas que perfectamente puede manejarlo otra administración para que el Ministerio Público pueda concentrarse y poner los recursos donde de verdad lo necesita, que es en la persecución. Pero tomando en cuenta ese remenión de mata que considerable que hizo el presidente recientemente, él obviamente, ¿qué es lo que quiere hacer? Abrir en este último periodo presidencial que queda, pues quiere seguir mejorando las instituciones públicas, porque ¿qué es lo que se busca al final? Darle una mejor calidad de vida a los ciudadanos y tener mejor gobernabilidad, tener mayor seguridad jurídica, tomando en cuenta todas las situaciones que han sucedido recientemente, y hablando del caso de Senasa, por ejemplo, también. Que no se puede olvidar nunca. Que no se puede olvidar, y entre muchas otras cosas que lamentablemente han teñido la primera gestión y parte de esta segunda gestión del presidente Abinader. En atención a eso, abro un debate ahora. ¿Llegaron tarde los cambios? Llegaron cuando tenían que llegar. El presidente de la República es una persona sumamente inteligente y se sabía que se iba, esto es como crónica de una muerte anunciada, se sabía que se iba a remover la mata, como es el término que utilizaste, ¿cierto? Si bien es cierto que a lo mejor se aceleraron por el caso Senasa, no menos cierto es que de una manera u otra se tenía, como dije hace un momento, se tenía que renovar el gobierno. Y que quede claro, yo entiendo que van a haber más cambios. Y los cambios no tienen que ser ni buenos ni malos, simple y llanamente son cambios. Hay muchos ministros que lo han hecho muy bien y lo van a remover. A lo mejor va a otra institución, a lo mejor salen del panorama político. Pero eso no quiere decir que lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal. Solamente el presidente está renovando su gabinete a los fines de que de una manera u otra su gobierno termine bien. Bueno, a eso mismo voy, que termine bien el gobierno. Vamos a tocar ahora uno de los temas
que más ha impactado a nivel internacional el mundo, y es el tema Estados Unidos y Nicolás Maduro. Como todos sabemos, este pasado 3 de enero del 2026, el gobierno de los Estados Unidos inició un proceso en el cual culminó con la extracción de Nicolás Maduro y su esposa de Venezuela en una operación militar donde se han reportado incluso más de 100 muertes, y se encuentra Nicolás Maduro ahora enfrentando cargos de narcotráfico y terrorismo en el Tribunal Federal de Manhattan en Nueva York. ¿Cuál es la cuestionante? ¿Es esto un proceso legal legítimo o un secuestro? Yo entiendo que, y perdón Jorge que tome la palabra, Jefe. yo entiendo que esto debemos verlo de diferentes perspectivas, o de dos perspectivas, desde la perspectiva política y desde la perspectiva jurídica. Desde la perspectiva jurídica, yo entiendo que se han violado todos los parámetros legales nacionales e internacionales. Cuando hablo de nacionales es del territorio venezolano como las leyes norteamericanas. Ahora, desde el punto de vista político, yo entiendo que se ha hecho valga la redundancia, lo políticamente correcto. Ahora bien, abro debate. ¿Cómo podemos, nosotros como abogados, y sin conocer las leyes de los Estados Unidos, cómo podemos nosotros defender el hecho de que se hayan violado todas las leyes, todos los convenios, la creación de las Naciones Unidas que se creó para que esto no sucediera? ¿Cómo podemos nosotros los abogados defender esa actuación ante las cámaras, ante los micrófonos, ante un grupo de abogados, ante el mundo? Wow, es difícil defenderlo, ¿eh? Así es. Es realmente difícil defenderlo. Miren, hace 6 años ahora, el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, al celebrar los 75 años de la ONU, estableció como el mayor logro de la ONU evitar la Tercera Guerra Mundial. Actualmente tenemos conflictos en Ucrania, Rusia, tenemos un potencial conflicto China-Taiwán, tenemos ahora en nuestro patio Venezuela, como dijo Melissa, y Estados Unidos, Israel, Irán, etc. ¿Qué impedía eso? ¿Las Naciones Unidas? No, definitivamente no. Ya tenemos precedentes en el cual muchos países, no solamente Estados Unidos, muchos países no han hecho caso al tema. El último fue Rusia. En febrero del 22 invade Ucrania. Así es. Por encima de las advertencias que le hizo el Consejo de Seguridad de la ONU, y no ha pasado absolutamente nada. Ahora, como tú bien dijiste, César, para algo hay un derecho internacional público. Estados Unidos siempre, ha establecido últimamente una doctrina que data del siglo XIX, la Kerr-Frisbee, en la cual, si ya la persona está, aún haya sido ilegal, en territorio norteamericano, en su territorio, va a ser juzgado en territorio estadounidense. Pero wow, esa doctrina es del siglo XIX. En el 45 se crea la ONU, y en el 48 la Carta de Derechos Humanos. Y en el 48 también la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o sea, la OEA. De la cual los Estados Unidos es signatario. Exactamente, evidentemente. ¿Cómo manejar eso? Miren, desde que se fundó la ONU, se estableció que un jefe de Estado, no importa cómo fuera, si dominaba el Estado, se denominaba jefe de Estado y tenía inmunidad. Eso no estaba estipulado en ningún lado, no estaba escrito en ningún lado, pero era así. A partir de la caída del muro de Berlín en el 90, se fue relajando eso, y en el 94, cuando le dan el golpe de Estado a Aristide y Estados Unidos entra con una fuerza interamericana de paz y lo repone, se cambia esa doctrina. Perfecto, hasta ahí estamos bien. El problema es que Estados Unidos, sus cortes, no entienden que o más bien entienden, que esa doctrina se debe aplicar al día de hoy. Y eso es lo peligroso. Porque aun cuando el presidente de Estados Unidos, Trump, y el secretario de Estado, Rubio, han establecido, Trump en tweets, que Maduro es presidente, y Rubio, que Delcy Rodríguez es la vicepresidenta, lo cual le da legitimidad, es poco probable que una corte federal en Estados Unidos
le otorgue inmunidad a Maduro. Ahora, la abducción, extracción, secuestro, como se quiera establecer, ¿fue legal? Evidentemente no. ¿Fue políticamente correcta? Mira, Felipe González decía que toda política exterior es interna. Si Trump no hacía eso, su propio partido, su propia base social, base electoral, perdón, se le iba a revelar, definitivamente. Lo que quiere decir que de una manera u otra, esto es un problema económico. Tanto, o sea, y no solamente el tema Venezuela, también el tema Rusia, el tema China, el tema Israel-Irán, de una manera u otra, y viene de la mano de la presentación que hizo Melissa, en un mundo que cada vez es más pequeño, en una globalización total, de una manera u otra, lo que pasa en Venezuela repercute en Irán, lo que pasa en Rusia repercute en Venezuela, lo que pasa en Ucrania de una manera u otra repercute en Israel. Y hago ese comentario única y exclusivamente porque estamos llegando a un punto donde no estamos respetando las leyes. Y esa es la mayor preocupación que tenemos ahora mismo. O sea, nosotros los abogados tenemos desde el 45 al 48 se crea todo lo que fueron las bases de las Naciones Unidas. El andamiaje. Todo era andamiaje. Anteriormente se trabajaban con precedentes constitucionales, de sentencias constitucionales, perdón, de los Estados Unidos. Sin embargo, ahora mismo ya no tenemos nada, estamos en cero. O sea, ahora mismo ya Rusia, bueno, China acaba de mencionar que si Japón intercede en algunos de los ejercicios militares que están haciendo en las aguas de Taiwán, le van a declarar un acto de guerra. O sea, al final del día, todo lo que se ha hecho en cuanto a derechos se refiere, desde el inicio de la humanidad, por llamarlo de alguna manera, está en cero. O sea, ahora mismo estamos en cero. Aquí cualquier país puede hacer cualquier cosa, obviamente. Me refiero a las potencias. Si dieron cuenta, mencioné potencias. Yo no mencioné aquí a Guatemala, Honduras, República Dominicana. Que no pueden hacer nada. Que no podemos hacer absolutamente nada. Pero sí las potencias están viendo cómo, de una manera u otra, sacar mayor beneficio económico, pero no sé hasta dónde a esto podrá llegar. ¿O hasta dónde, qué pasará? Esto es un precedente peligroso porque ya como bien ustedes han establecido anteriormente, tenemos otras situaciones a nivel mundial que si Trump hace esto o lo hizo ya bajo el alegato de una aplicación de una ley por conflictos o crímenes transnacionales, donde entendía que era la única forma de poder traer al culpable ante los tribunales de Estados Unidos para que pudiesen conocerse esos cargos federales, porque obviamente estamos hablando ya, cuando hablamos de terrorismo, cuando hablamos de narcotráfico, o sea, ya es a otro nivel. Entonces Estados Unidos lo que alega, bueno, yo estoy tratando de defender mi nación porque todos esos cargos criminales afectan directamente a Estados Unidos. Incluso ya veíamos cómo se posicionó Estados Unidos en aguas internacionales cerca de Venezuela y empezó ya ahí la operación. Entonces, como se pudiese entender, y dije anteriormente, no fue una ocupación como tal, sino una operación quirúrgica para darle cumplimiento a la ley. El problema con Maduro está en el hecho de que ya hay un precedente. Y no fue por Trump, sino por el gobierno de Bush. En el 89 se llevaron a Noriega de Panamá. Lo presentaron a una corte estadounidense y la corte volvió a enarbolar el precedente de Frisbee, que si está en su territorio, no importa cómo llegó, va a ser juzgado en su territorio. Y en ese momento, y fue antes de 1990, en ese momento tampoco se le dio inmunidad a Noriega, aun cuando actuaba como jefe de Estado. Pero nunca se legitimó. No, lo que quiero decir es que la ONU establecía, o más bien, el derecho internacional público establecía que el jefe de Estado, si dominaba el Estado, sin importar su legitimidad, independientemente de la forma en que lo dominara, ¿okay? Pues entonces tenía inmunidad en ese momento. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto? Como dijo César, no tenemos ley actualmente, lamentablemente.
¿qué ha pasado? Que la Carta de la ONU se ha violado totalmente. Y sí existe un derecho internacional público que establece o que obliga a los estados a pasar por el Consejo de Seguridad en caso de que sea una agresión, que aun cuando fue una operación quirúrgica, no deja de ser agresión militar en un territorio extranjero, para que se apruebe eso. Ahora, ¿es legal lo que se hizo? En el caso de Maduro, Maduro no tenía una orden de captura internacional por un organismo internacional. Sí lo tenía por la Corte del Distrito Sur de Manhattan. Definitivamente lo tenía en Estados Unidos. Ahora, ¿eso le da legitimidad al proceso? Para nada. Eso es cuestionable. El mismo secretario general de la ONU utilizó la frase que tú dijiste ahorita, Melissa. Es un precedente peligrosísimo. No peligroso, peligrosísimo. Porque si podemos hacer las cosas por encima de lo que dice la ONU, quiere decir que no el viejo modelo murió. Así es. Y que es un viejo modelo, además. Y que murió. Ahora, la pregunta es, ¿se atreverá alguna corte de Estados Unidos, el país de las garantías, a juzgar a Maduro con esas garantías? Yo sí recuerdo que en la década de los 60, cuando el bloqueo que se le hizo a la isla de Cuba, producto de la crisis de los misiles, el presidente Kennedy se aseguró de que tanto la ONU como la OEA, a unanimidad, le dieran el derecho para hacer el bloqueo a todos los buques y a todas las naves petroleras, mercantiles que iban a Cuba. Respetando la Carta la Carta de las Naciones Unidas. Entonces podemos decir que esa ha sido la última vez que las Naciones Unidas pudo hacer un trabajo concreto y correcto en cuanto a alguna acción bélica se refiere. Pero lo hizo porque Estados Unidos lo pidió también. Obviamente. Ahí volvemos. Pero está legitimado. A lo mejor por claro, poderío. Lo impuso. Claro. Lo impuso. Pero lo hizo. Sí, y estuvo firmado. Igual que con la invasión escúchame, Melissa, que sé que te voy a dar la palabra ahora. Igual cuando invadieron República Dominicana en el año 1965. También la OEA fue a unanimidad también. Aquí lo que existe es una situación también, aparte del tema de la inmunidad, en su calidad de presidente o no, reconocido, legitimado, está el tema de la soberanía, de esa violación a la soberanía, de esa violación a la Carta de la ONU, donde sería permitido utilizar esa fuerza en casos de alguna situación que esté sucediendo en un estado o por autorización del Consejo de la ONU, donde obviamente el caso de Maduro no sería un punto de partida, de referencia, que se autorizaría, como bien ustedes dijeran, esa acción de los Estados Unidos, de entrar a un país, tomar la acción de llevarse a su presidente sin una autorización internacional, sin una orden internacional de captura, para entonces iniciar el proceso legal en las Cortes Federales exclusivamente. Y la pregunta es buenísima, porque es un punto de partida. Bueno, es un punto de partida ¿para quién? Como tú dijiste, para las potencias. ¿Qué le impide ahora a Putin abducir a Zelensky? ¿Qué le impide a Xi Jinping autorizar una invasión a Taiwán? ¿Qué le impide a cualquier líder mundial hacer cualquier cosa? Creo que tiene que ver también un tema económico. Ustedes saben que independientemente de todo, hay jugadas económicas que, si bien es cierto, por ejemplo, ahora Trump puede decir, bueno, pasó esto con Venezuela, pero China, ten cuidado con Taiwán. Porque hay otro tipo de intereses, perdón. Yo pienso con relación a tu último comentario, de que todo está compuesto. Yo voy a sacar a Maduro de Venezuela y tú vas a tener patentes de corso para hacer lo que tú quieras con Taiwán. Yo voy a sacar a Maduro de Venezuela y tú vas a tener patentes de corso para hacer lo que tú quieras con Ucrania. Como dice Melissa, este es un tema puramente económico. Este es un tema donde todas las tres potencias manejan el mundo y la manejan de una manera, hasta personalizada si se quiere.
si se dan cuenta, las tres, a ver, los tres naciones que están en conflicto y que están en desventaja, de una manera u otra, tienen recursos. Uno tiene petróleo, otro tiene tierras raras y obviamente Taiwán, que ha sido siempre la niña linda y el deseo de China de volver a recuperarla de una manera u otra. Entonces, que yo sí pienso, Melissa, tu punto, pero lo veo desde la inversa. O sea, se puede, se quiere, o sea, es un tema puramente económico, pero o sea, en lo personal entiendo como que se han puesto de acuerdo. ¿Y le convendría a Estados Unidos que China tuviese una ocupación o una injerencia directamente en Taiwán, considerando las relaciones comerciales que tiene Estados Unidos con Taiwán versus Estados Unidos con China? ¿Le interesaría a China perder lo que tenía con Venezuela? ¿Le interesaría a Rusia perder lo que tenía con Venezuela, que es todo el petróleo del mundo, que es el principal productor de petróleo del mundo? Por eso es que hago la comparación. Lo que pasa es que en el caso de Taiwán, Taiwán es el mayor productor de chips para Estados Unidos. Correcto. Ya el aspecto económico está cubierto ahí. Estados Unidos Taiwán para Estados Unidos es un enclave demasiado importante en su economía. No tanto, pero muy importante. Muy importante. Desde el punto de vista geoeconómico. Todos los chips, por lo cual ellos hacen todo su poderío electrónico, todo el elemento ahora incluso inteligencia artificial, viene manejándose también desde Taiwán, en temas de materia prima, de chips. De producción. Primero, y en segundo lugar, el aspecto geopolítico, tener una isla en el mar de China, que yo domino, en el patio trasero de China, para Estados Unidos es un enclave también importantísimo. Ahora, tú has dicho, ¿y China quería perder lo que tenía? Es que Venezuela lo que producía era 1 millón de barriles. Tú dirás mucho, República Dominicana produce 0. Ahora, Trump ha anunciado que le van a dar 30 a 50 millones de barriles, no sé si mensuales o diarios, no sé cuál es el monto. Y ya dijo públicamente, estamos en el negocio de venta de petróleo. Si China quiere petróleo, yo le vendo. Si también Rusia lo tiene, yo le vendo. Y le van a vender más petróleo incluso. Y posiblemente a un precio preferencial. Porque él lo que no quiere es un conflicto con esas potencias. Claro. Bueno, Rusia no es una potencia, pero es una potencia militar. Lo que no quiere es un conflicto internacional al respecto. Y creo que es la razón por la cual la reacción no inicial, la reacción posterior de esos dos países no ha sido tan fuerte. Porque le van a garantizar el tema. Ahora, lo que Estados Unidos lo que quiere es manejar totalmente el petróleo. Y lo demostró ayer incautando un barco fantasma de matrícula rusa. Ahora, va a seguir fluyendo el petróleo a esos países, definitivamente, y posiblemente más petróleo fluya, porque con la infraestructura petrolera que tiene Venezuela actualmente, lo que estaba produciendo es exiguo. El problema de Venezuela, o la ventaja de Venezuela, no es su producción, que está en el suelo, es el almacenamiento que tiene bajo tierra, las reservas, que ayer vi que eran 300.000 millones, me parece, de barriles que están en reserva. Entonces, esa reserva, cuando se empiece a fluir desde el suelo, China y Rusia van a tener parte de ese pastel, pero no el gran pastel, ¿eh? Jorge, pero lo va a controlar Estados Unidos. Totalmente. Anteriormente lo estaba controlando China. Ese millón de barriles, que esos 500 millones de barriles, esos 100 millones de barriles que producía a diario Venezuela antes del secuestro del presidente Nicolás Maduro, era manejado por China, por Rusia, no por los Estados Unidos. A partir del 3 de enero, como estableció Melissa, el petróleo del mundo, la producción mundial, la tiene Estados Unidos, o sea, la está manejando Estados Unidos, porque Arabia también, salvo Irán, todo tiene que ver y se concentra en Estados Unidos, en el gobierno de Trump. Pero que ahí voy. Désiree Rodríguez, la presidenta en funciones, dijo ayer o antes de ayer que antes del 3 de enero la mayor cantidad de petróleo que se vendía era Estados Unidos. O sea, poco va a cambiar. ¿Qué va a cambiar ahora? Que las reservas de petróleo sí van a ser dominadas por Estados Unidos. Es que de nuevo, 1 millón de barriles no era significativo. Y esa cantidad que tenían los países que no eran Estados Unidos, se la van a respetar. Ahora, ¿quién va a comprar? A vender. Estados Unidos. O sea, definitivamente el beneficio es de Estados Unidos. Ahí no hay tutía. Claro. Estamos claros.
Pero a China y a Rusia lo que le importa es el flujo, que no se corte la llave. Y aparentemente ese flujo fue garantizado para esos países. Bien. A eso que me refiero. Claro. Bueno, Jorge, Melissa, agradecemos infinitamente que sean parte de este proyecto. Este proyecto es un proyecto que, como dije en un principio, nació para quedarse, para actualizar a todos los ciudadanos de la República Dominicana y los que nos ven en el exterior también. Y esperamos que este programa haya sido de todo su agrado.